Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a diario a través de nuestros portales, zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y nuestro canal de televisión aliado CTV Barranquilla. Bueno, esta semana comenzaron muchas cosas en Barranquilla y en el país en general. Se está dando una especie de reactivación económica, pero también una reactivación en los sistemas de transporte paralelo a esa reactivación de la economía. Hay que llevar a la gente a los centros comerciales, a los centros de compra, para que ellos se puedan desplazar. ¿Cómo se está haciendo eso? Es la pregunta que le formulamos a esta hora al doctor Libardo García, el gerente del área metropolitana, con quien vamos a conversar en este momento. Doctor Libardo, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está funcionando el sistema de transporte masivo, las rutas de buses y también el sistema de taxi, que es muy importante también en medio de la pandemia? Bueno, Jorge, atendiendo, primero que todo un especial saludo para ti y para toda la audiencia. Y aprovecho para contarles que atendiendo la apertura gradual que ha dispuesto el gobierno distrital de Barranquilla respecto de permitir el ingreso de algunos sectores económicos que empiezan a partir de esta semana a activarse, como lo son comercio, peluquerías, entre otros sectores muy importantes, hemos respaldado esta decisión con una apertura también gradual de mayores ofertas de transporte, de las diferentes modalidades de transporte público. Hablando de qué modalidades, en este caso el transporte público colectivo, vamos a incrementar una oferta de hasta 10% para completar una flota cercana a los 2.100 vehículos que estarán rodando en hora pico en el área metropolitana, con frecuencias de entre 4 y 5 minutos para atender la demanda de usuarios de una manera que permita evitar aglomeraciones a bordo de los buses, que es el principal objetivo en este caso. En el caso del transporte público individual tipo taxi hay una medida muy importante y es que se levantan las restricciones de operar a partir de plataformas tecnológicas y de llamadas telefónicas como estaba hasta hace unos días. Con esta medida van a poder los taxis funcionar sin ningún tipo de restricción, van a poder circular por la ciudad, los usuarios van a poder tomar el servicio en la calle. Y esto adiciona una oferta de parque automotor cercana a los 12.000 vehículos tipo taxi que estarán entrando a reforzar particularmente la oferta de esta modalidad, que es muy importante para el sector del comercio, en particular los centros comerciales generan una dinámica de demanda importante de este tipo de servicios y vamos a tener suficiente oferta. Aquí es importante, Jorge, mencionar que a pesar de estar adicionando servicio, adicionando oferta, no podemos bajar la guardia en lo que respecta al cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los usuarios. Este sigue siendo el mensaje más importante, el autocuidado, porque digamos que es la medida más eficaz para prevenir la propagación del virus, como lo hemos escuchado en todos los escenarios, desde las publicaciones del gobierno nacional, desde los estudios más, digamos, más específicos que hemos podido revisar. Y digamos que lo más importante es usar el tapabocas a bordo del transporte público, tanto los conductores como los usuarios. En el transporte público individual se permitirán máximo, se seguirán permitiendo máximo 2 pasajeros en la parte trasera del vehículo. Las recomendaciones de siempre, el lavado de manos. Y lo más importante, el sentido común. Si ven un bus lleno, por favor no se monten, esperen el siguiente que, como lo decíamos hace un momento, va a pasar el máximo en hora pico entre 4 y 5 minutos de frecuencia entre un bus y otro. ¿Qué porcentaje del parque automotor está activo desde esta semana? Bueno, si lo miramos desde la perspectiva de rutas, el 98% de las rutas del área metropolitana en este momento se encuentran activas. Ya revisando el parque automotor, estamos hablando de un porcentaje de 70% aproximadamente de vehículos activos del parque automotor del área metropolitana, 2.100 vehículos aproximadamente, con lo cual pues, nos indica que nos queda un remanente cercano a los 900 o 1.000 vehículos que corresponden al 30% del total de oferta en el área metropolitana, para seguir gradualmente aperturando a medida que nuevos sectores y nuevos comercios y nuevas, digamos, subsectores se vayan liberando por parte del gobierno nacional y distrital en este caso. Doctor Libardo, ¿se resolvieron algunos problemas que había con los empresarios del transporte intermunicipal? Bueno, sé que había algunas situaciones. Ahí es importante, digamos, mencionar que el área metropolitana no es autoridad de transporte intermunicipal. Sin embargo, hemos estado atentos a algunas problemáticas que ellos han venido registrando,
digamos, relativa al interés que tienen de seguir ingresando al centro particularmente. Pero digamos que ahí el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Movilidad, dispuso unos puntos de acopio en donde actualmente están llegando los buses y están en unos puntos muy cercanos al centro, de manera que la afectación de los usuarios no ha sido significativa y se ha venido prestando el servicio con normalidad hasta el momento. Mire, reportamos un caso que se presentó en un bus de Sobusa en las últimas horas. Un conductor le hizo un llamado de atención a un pasajero porque no llevaba el tapaboca. El pasajero grosero se sintió ofendido por el llamado de atención realmente justo que le hizo el conductor, y allí se armó una trifulca hasta que el tipo se bajó. ¿Qué mensaje le envía usted tanto a conductores como a pasajeros de vehículos de servicio público? Jorge, ahí tenemos que enviar un mensaje de autocuidado, digamos de corresponsabilidad, que es parte del eje central de la estrategia que en este momento pretendemos promover desde las autoridades distritales, los diferentes municipios del área metropolitana como el área metropolitana misma. Aquí la manera de cuidarnos es protegernos nosotros mismos del virus. No podemos incomodarnos porque otra persona nos sugiera que hagamos lo que debemos hacer. Pienso que aquí la responsabilidad de los usuarios tiene que irse reflejando en acciones. Hemos visto, para ser muy franco, un gran acatamiento por la gran mayoría de los usuarios del transporte público en general de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, se presentan casos aislados como estos y nuestros conductores están capacitados, están recibiendo permanentemente por parte de las empresas y por parte del área metropolitana charlas de recomendación de cómo se debe actuar en este tipo de casos, y nuestro conductor actuó de manera adecuada, velando porque se cumplieran a bordo del bus los protocolos de bioseguridad, y esto no nos puede incomodar como usuarios ni como personas que debemos ser responsables por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Doctor Libardo, cambiando un poquito de tema, el alcalde hizo un aporte de cerca de 2.000 millones de pesos al sistema de transporte masivo hace algún tiempo. Los transportadores dijeron que eso iba a alcanzar para unos 15, 20, de pronto 30 días. ¿Qué va a pasar cuando otra vez se acabe la gasolina? El alcalde fue muy claro al momento de dar este importante anuncio. Esta era una medida de muy corto plazo para evitar una parálisis inminente del sistema en ese momento que se habilitó por parte de la alcaldía distrital de este recurso. La solución, digamos que de mediano plazo, en este caso está puesta en el gobierno nacional, en conjunto con el alcalde, quien viene liderando unas gestiones ante el Ministerio de Hacienda y de Transporte. Hemos venido apoyando para viabilizar algunas alternativas de crédito por parte del gobierno distrital que puedan apalancar parte del déficit operacional que se está presentando en Transmetro, producto de la reducción de la demanda con las medidas que se han tomado en el COVID. Ese tema está seguramente documentado. Pero digamos que estas son medidas de mediano plazo. Aquí se requiere de una solución estructural en la cual ni los gobiernos locales, ni distritales, ni departamentales están en capacidad de resolver el tamaño de problema que se ha creado producto de la pérdida de pasajeros por las medidas sanitarias adoptadas. Es el gobierno nacional el que al final del día tendrá que entender y brindar una solución estructural y de largo plazo que le dé tranquilidad a la sostenibilidad de la operación, que en este momento valga decir que aún se encuentra en riesgo hasta que aparezcan esos recursos de mediano y largo plazo. Pero fíjese usted que la ministra de Transporte ha dicho en varias ocasiones que el gobierno no va a destinar recursos para los sistemas de transporte masivo. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, ahí hay que seguir insistiendo porque lo que vemos en otras naciones es que las operaciones del transporte, para que sean sostenibles, deben ser subsidiadas por el Estado. En este caso, se deberá seguir dando esta discusión a nivel gobierno, con el Ministerio de Transporte, quien en este momento dio un giro importante, porque recordemos que hasta antes del COVID era improbable y digamos que no lo permitía la legislación nacional, que el gobierno nacional invirtiese recursos en la operación de los sistemas. El COVID ya por lo menos deja esa ganancia. En el decreto 575 se aperturó la posibilidad que el gobierno nacional, con los recursos de cofinanciación, pueda entrar a apoyar a los sistemas de transporte masivos. Y en este momento realmente lo que hace falta es que se vaya más allá y se encuentren unas fuentes
efectivas, unas fuentes directas del gobierno nacional que deberán habilitar indudablemente e inevitablemente, a menos que se quiera tener unos sistemas paralizados y afectar la movilidad de las ciudades, porque como lo mencionaba hace un momento, los entes territoriales, las finanzas territoriales, no dan para abordar el tamaño del problema que se ha generado producto de los huecos operacionales o los déficits operacionales que ha ocasionado la baja de demanda y el mantenimiento de unas estructuras inflexibles de costos que tienen este tipo de empresas. Muy bien, doctor Libardo, muchas gracias por su tiempo. Es Libardo García, el gerente del área metropolitana, hablando sobre este tema que nos ha ocupado esta semana con la reactivación de buena parte del sistema de transporte masivo en la ciudad de Barranquilla. Volveremos mañana con otra entrevista aquí a la entrevista 2020.